Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar un tema fascinante y la verdad absolutamente crucial para entender el mundo en el que vivimos. Literalmente, vamos a ver cómo una disputa tecnológica y territorial en un rincón específico del Pacífico desencadena una especie de efecto dominó masivo. No es solo un tema de mercados, ¿eh? Hablamos de una amenaza sistémica a la estabilidad global. Prepárense para descubrir cómo algo tan diminuto como un microchip está conectado directamente con la soberanía de los países. Bueno, entremos de lleno en esto. 90%. Esta no es una estadística más del montón, para nada. Este número gigantesco representa la cuota de mercado mundial que tiene Taiwán en la fabricación de los microchips más avanzados del planeta. Pensemos en eso un segundo. Prácticamente toda la tecnología de punta que mueva nuestro mundo diario depende de lo que se produce en una sola isla. Es increíble. Y es que la magnitud de la situación es clarísima. Los semiconductores son, sin exagerar, el petróleo del siglo XXI. Son la infraestructura invisible de toda nuestra economía digital. O sea, sin ellos, olvídense de los teléfonos inteligentes, de las computadoras modernas o de los sistemas de defensa avanzados que usan las potencias. Controlar esta producción hace que esta región sea el corazón palpitante de la vida moderna. Entonces, para armar este inmenso rompecabezas, vamos a seguir 4 pasos rápidos. Primero, Taiwán como el epicentro del conflicto. 2. La guerra de los semiconductores. 3. El punto de ebullición en el Indo-Pacífico. Y 4. El famoso Triángulo de Hierro. Arrancamos con la primera parte, Taiwán como el gran epicentro. Para entender por qué hay tanta fricción aquí, tenemos que echar un vistazo a la historia y sobre todo a la geografía de este estrecho. Hay una realidad geopolítica que no podemos ignorar. Taiwán es clave por sus fábricas, claro que sí, pero importa muchísimo más por el lugar exacto que ocupa en el mapa. Funciona como la gran puerta de entrada al Pacífico para China, pero al mismo tiempo es el muro de contención principal en la arquitectura de seguridad que Estados Unidos ha armado en Asia. Básicamente, es el punto de estrangulamiento perfecto entre dos gigantes. Y esto nos lleva a la sección 2, la guerra de los semiconductores, el verdadero cuello de botella de nuestra era. Y esto ilustra perfectamente la inmensa fricción que hay alrededor de TSMC, la megacorporación taiwanesa que lidera la manufactura de chips. Washington y Pekín están en un tira y afloja constante. Por un lado, Estados Unidos pone controles de exportación para cortarle a China el acceso a la tecnología de punta. Y por el otro, China está invirtiendo sumas estratosféricas para lograr su propia independencia tecnológica. Y en el medio de toda esta pugna por la supremacía, adivinen quién está. Exacto, TSMC. Las consecuencias de esta pelea son súper evidentes. El 60% de todos los semiconductores del mundo salen de Taiwán. Y los reportes estratégicos que estamos analizando son contundentes. Cualquier conflicto militar aquí sería devastador, no solo para la región, sino para toda la cadena tecnológica global. La razón, súper simple pero preocupante. Hoy por hoy, no existe ninguna alternativa a corto plazo que pueda igualar la capacidad de producción taiwanesa. Así de claro. Pasemos a la sección 3. El punto de ebullición en el Indo-Pacífico. Porque ojo, esta disputa tecnológica no pasa en el vacío, sino que está alimentando una militarización gigante en toda Asia. Resulta fascinante ver el choque frontal de dos estrategias tan opuestas en la región. Por un lado tenemos a China, enfocada en lo que llaman negación del mar. Básicamente, buscan usar misiles y submarinos para impedir que sus rivales naveguen libremente cerca de sus costas. Y como contraataque, la estrategia de Estados Unidos intenta frenar ese avance, tejiendo alianzas de seguridad regional súper robustas, fortaleciendo sus lazos militares con Japón, Corea del Sur y Filipinas. Es como una partida de ajedrez gigante. Pero claro, este choque constante tiene consecuencias muy reales. Genera un altísimo riesgo de una escalada militar involuntaria, un simple error de cálculo y todo podría salirse de control. Vivimos en un ambiente de disuasión nuclear asimétrica, con puntos de tensión que están al rojo vivo, como la península de Corea, el mismo Taiwán o las fronteras entre India y Pakistán. Lo que vemos no es una guerra declarada convencional, sino una agresiva guerra política, llena de tácticas de zona gris, contención y un desgaste permanente. Ahora entramos a la cuarta y última sección, el Triángulo de Hierro. Vamos a conectar todo este polvorín militar con la economía y la política global. Lo verdaderamente interesante aquí es cómo todo esto plantea una advertencia monumental.
Voces líderes en la diplomacia, incluyendo las recientes propuestas geopolíticas del presidente Gustavo Petro, alertan sobre lo que definen como el Triángulo de Hierro. Según estos análisis, toda esta tensión geopolítica internacional se está transformando rápidamente en un sistema global basado en deuda perpetua, economías de guerra y una vigilancia extrema. O sea, las fricciones externas que vimos en el Asia-Pacífico mutan en herramientas de control estatal que rompen las sociedades desde adentro, apuntando a liquidar la verdadera soberanía de los países. Si analizamos objetivamente estos tres pilares para entender a qué se refieren, vemos un panorama muy complejo. La deuda perpetua se refiere a estas cargas económicas inasumibles que asfixian la independencia financiera de los estados. Luego, la economía de guerra y vigilancia consiste básicamente en canalizar recursos al sector militar mientras se implementa un rastreo ciudadano totalmente invisible. Y el tercer elemento, el tecnofascismo, advierte sobre el colapso de las democracias tradicionales frente a la pérdida de libertades civiles. Frente a todo esto, las propuestas analizadas sugieren la urgencia de construir una democracia global, presentándola como el único antídoto contra este veneno lento para las repúblicas. Así que veamos cómo se construye este efecto dominó. Es muy directo. El paso 1 arranca con las disputas y los posibles cuellos de botella por el control de los microchips. Esa tensión le inyecta urgencia al paso 2, desatando una veloz carrera armamentística en una región volátil. Y finalmente, este estado de alerta perpetua nos lleva al paso 3, donde la presión económica, sumada a la vigilancia, termina poniendo en jaque la soberanía y la autodeterminación de los propios estados. Así que el punto crucial que queda sobre la mesa para reflexionar es este. ¿Resultará posible mantener una soberanía auténtica frente a la amenaza de este triángulo de hierro? ¿O el camino ineludible requerirá avanzar hacia esa propuesta de democracia global? Lo que está pasando hoy en el Pacífico con buques de guerra y fábricas de tecnología avanzada no se queda aislado en un rincón del planeta. Es una batalla por el tejido mismo de nuestra economía y plantea dudas enormes sobre el futuro de nuestras libertades civiles. Hay muchísimo que procesar aquí y, por supuesto, mucho más por explorar. Nos vemos en el próximo análisis.